Bueno, pues vamos a continuar ya con la siguiente y última charla por hoy de las Jornadas del Cómic de Avilés, en la que tengo el placer de compartir escenario con Rafael Alburquerque, que va a intentar hacer la charla en español en la medida de lo posible. Bueno, ahí está Diego para echar un cable en cualquier cosa que haga menester, la verdad. Que lo he comentado muchas veces, muchos de vosotros ya me lo habéis oído decir en numerosas ocasiones, que el caso de Rafael me parece un ejemplo de lo más interesante que se está realizando ahora en Estados Unidos, ¿no? Una nueva oleada de autores, coincide que además muchos, ahora le preguntaré por ello, pues que están trabajando y haciendo TVOs interesantes, pues vienen de procedencia brasileña. El año pasado, sin ir más lejos, tuvimos aquí a Evan Reis, que es otra muestra del talento que está llegando desde este país al cómic americano. Y lo cierto es que aparte es un estilo muy dinámico, que sin perder belleza en el trazo y detalle, pues se desenvuelve con particular comodidad dentro de los TVOs de acción, ¿no? Un prototipo de autor capaz de hacer de maravilla las escenas más dinámicas y al mismo tiempo hacer totalmente verosímiles las escenas que más relajadas, en las que lo que prima es la ambientación, el detalle, el escenario. Y realmente hasta hace mucho tiempo estamos acostumbrados a que había dos escuelas, ¿no? Como cuando se hablaba de la escuela Image, en la que por ejemplo era más importante la postura, la pose, o había un TV un poco más calmado, donde lo importante era precisamente esa documentación. A mí me da bastante gusto ver cómo hay esta confluencia en los autores que más nos gustan ahora, esta capacidad para hacer las dos cosas, ¿no? Sin embargo, antes de hablar con él, ya que tenemos un buen trato para ello, estamos viendo, por ejemplo, este TVO, el TVO de Rakan, o Rakan, no sé cómo se dice, que por ejemplo yo no tenía muy controlado hasta la hora de la documentación para esta charla. Y esto me hace saber, además de hablar alguna vez con Ángel, cuando ha venido de Brasil, de presentar allí la edición de Somodoti, que conocemos bastante poco de lo que se está haciendo en el cómic brasileño, ¿no? De cómo es el nivel de historieta allí, qué se publica, qué material os llega, qué personajes propios tenéis y son más populares. Así que quería aprovechar un poquito que estás tú con nosotros para preguntarte sobre esto, ¿no? ¿Cómo es la situación del mundo del cómic en Brasil actualmente? ¿Y cómo era cuando eras niño y tú te hiciste fan de los TVOs? Hola, primeramente, muchas gracias por todo que vinieron. Creo que el cómic en Brasil es una cosa que está cada vez más grande, más respetada. Esta es la principal diferencia de cuando era más niño y leía cómic de ahora que estoy haciendo. Había seguramente muchos autores de los años 80 que son los más, no sé, creo que la era de oro de la historieta brasileña, que estaban tal vez un poco decadentes en los años 90, que cuando me empecé a leer cómic. Y estos autores no estaban un poco decadentes, no estaban más produciendo tanto, no eran más tan leídos como eran en los 80. Creo que en 95 hubo un boom de dibujantes brasileños haciendo cosas para los Estados Unidos, como Mike Deodato, Roger Cruz, Marcelo Campos y algunos otros que no me recuerdo ahora, pero creo que abrieron una puerta para nosotros, porque mismo en la época Image, como decimos, que era una época más, no sé si más difícil, más dura de trabajar, pero seguramente no se había tanta identidad de los dibujantes, se dibujaba mucho más como el patrón. Como el jefe, como el patrón, Como el modelo que se hacía en Estados Unidos. Todos copiaban Jim Lee o Mark Silvestri, pero era lo que el mercado quería. Y yo creo que ahora, no sé, casi 20 años después, 15 años, hay una gran diferencia
lo que los dibujantes nuevos de la nueva generación están haciendo. Nosotros creo que estamos intentando mostrar nuestro estilo, lo que hacemos en Brasil, o hacemos lo mismo para Estados Unidos, o el mismo para Europa, pero todos estamos queriendo mostrar nuestra identidad y nuestra voz. Este es lo que veo con buenos ojos en el mercado brasileño. Y seguramente hay muchos dibujantes haciendo cosas solo para Brasil que son talentosísimos, y que seguramente van a empezar a hacer cosas para Estados Unidos, Europa, luego, en breve. No sé. Y háblanos un poquito de este trabajo en el que estamos viendo imágenes. Jeremiah Harmon. Sí. Este fue un trabajo, creo que fue mi primer trabajo para Estados Unidos, que una historieta que hice con Keith Giffen y Alan Grant, pero estaba sustituyendo otro dibujante que era un poco lento. Y yo tuve la oportunidad de hacer 2 ediciones de la miniserie de 5, creo, o 4. Pero fue muy importante primero porque fue mi primer trabajo para Estados Unidos, que era un mercado que quería hacer a mucho tiempo. Segundo, por trabajar con autores que me encantaban desde niño, como Keith Giffen y Alan Grant, porque siempre me gustó mucho el Lobo y la Liga de la Justicia. Fue un gran honor y muy bueno empezó. Y aparte de, bueno, que Giffen decía la Liga de la Justicia, el Lobo, ¿cuáles eran tus mayores influencias cuando empezaste a dibujar? No solo ya las series que te gustaban, sino los autores a los que más te gustaba o que te hubiera gustado parecerte en aquel momento. Esta es una pregunta un poco difícil porque creo que todo lo que veo me influencia de alguna manera. Seguramente hay muchos autores que me influencian y no sé quién son, porque de uno u otro dibujo que vi o una cosa, pero hay muchos ilustradores que no son dibujantes de cómic, pero Norman Rockwell seguramente es una gran influencia, o no sé, pero no sé, en cómic seguramente Ivo Milazzo, que es un dibujante italiano que me encanta, Eduardo Rizzo, un dibujante argentino, todos los que trabajan con mucho blanco y negro siempre son muy fuertes para mí. Joe Kubert, John Buscema un poco antes, creo que un poco de Frank Frazetta, John Burney, seguramente Jim Lee, Mark Silvestri, todos los dibujantes de Image, Bill Sienkiewicz, Jock, tiene una influencia, o sea, Adam Hughes, pero como te dice, no sé hasta qué punto tengo la influencia de ellos, porque no es una cosa intencional, es una cosa que yo veo, me gusta y de alguna manera... El cómic es uno, lo decimos muchas veces, ¿no? de los campos en los que hay un porcentaje mayor con respecto a lo mejor a otras artes de autores autodidactas. Me gustaría saber si esta es tu circunstancia o si tuviste algún tipo de formación académica en tu proceso de conversión en dibujante. Sí, me empecé a dibujar solo cuando era niño. Intenté hacer uno u otro curso de dibujo, pero nada que haya hecho una gran diferencia en mi formación. Pero en 99 me empecé a dar aulas de dibujo, porque dibujaba más o menos bien. Y esta creo que fue la parte más importante de mi formación, porque tenía que estudiar mucho para enseñar correctamente. Y hasta
año pasado yo tenía una escuela de arte. Ahora cerró, pero creo que todos estos años enseñando fueron una grande cosa para mí aprender también. Sí comentaba Eduardo Riso hace poco, los días que había estado aquí en Gijón, que en Argentina, aunque evidentemente cada autor pues, vivía en su ciudad, y algunos coincidían en la misma y otros no, pero sí que tenían un sentido a la hora de reunirse, como de que había habido una generación que por circunstancias pues sí que había coincidido que en estos momentos pues estaba entrando en el mercado americano en un número particularmente mayor, ¿no? Que es algo que parece que está sucediendo ahora con los dibujantes brasileños. ¿Por qué crees que precisamente ahora, porque quizás esté llegando la generación que os criasteis con este tipo de cómic y entonces miráis en esa dirección, o porque ahora de repente ellos han mirado hacia ahí y han visto un mercado potencialmente muy bueno para ellos? No, creo que desde los, no sé, 95 había muchos dibujantes brasileños, pero era una postura distinta de lo que tenemos hoy. Ellos no tenían tanto el interés de se posicionar como autores y sí solamente como dibujantes. Creo que ahora se oye más hablar de dibujantes brasileños porque nosotros estamos intentando posicionar como autores. Entonces se oye hablar de Grampa, de los gemelos, de, no sé, yo, Roger Cruz, porque hay una postura distinta a lo que se tenía antes. Bueno, ya sabéis que yo seguiré preguntando, pero en cualquier momento que queráis preguntarle algo, con el método de Manuel Zara, yo os iré dando paso. ¿Y cómo entras tú concretamente en el mercado americano? Bueno, los primeros encargos, como nos comentaste, pues va siendo sustituyendo a algún otro dibujante, entonces me imagino que el editor quedaría contento, y entonces empezaste a mirar más en esa dirección. Cuéntanos estos primeros pasos intentando abrirte camino en el mercado americano. Yo estaba trabajando para las publicaciones egipcias que aparecieron ahí, de lo cual tengo alguna vergüenza, pero fue yendo a las convenciones, principalmente porque tuve la oportunidad de conocer a los editores y intentando hacer proyectos autorales, que era lo que quería, lo que creo que el único camino que había para mostrar mi trabajo. Cuando estaba haciendo el trabajo para AK Comics de Egipto, estaba al mismo tiempo haciendo una graphic novel autoral llamada Crimen, que 2 años, que nosotros terminamos en 2005, pero salió solamente en 2007. Pero algunas páginas, pero tenía las páginas para mostrar a los editores y cómo estaba yendo a la Comic Con todo año. Tuve la oportunidad de conocer a algunos de los editores de DC. Y cómo estaba también trabajando con Keith Giffen en Jeremiah Hart. Todo junto. Todo aconteció más o menos al mismo tiempo. Kit estaba escribiendo a Blue Beetle y parece que el dibujante estaba un poco lento y querían cambiar el dibujante. Como estaba là, le gustaba mi trabajo. Kit, que conocí en la convención, me sugirió mi nombre para hacer la serie. Dice que era bueno con brazos, tenía alguna cualidad. Danny Dio, el editor de DC, me llamó para hacer algunas ediciones. Le gustaron y me viré el dibujante fijo, sí, regular. Fue así que me empecé a trabajar para DC, que fue un grande cambio en mi carrera. Después
trabajé como dibujante exclusivo por 2 años, haciendo solamente Blue Beetle, donde trabajé por 3 años. Y después me invitaron a hacer Superman Batman, para hacer 2 ediciones con los personajes de DC muy chicos, de una versión más, no sé, manga o algo así. Y les gustaron, me invitaron para ser el dibujante regular, pero tuve la oportunidad de hacer solamente 2 ediciones, que fue al mismo tiempo que me invitaron para hacer American Vampire, que es el libro que estoy haciendo hasta hoy. Sin embargo, cuando tú llegas a Blue Beetle, no estaba en la serie Kate Giffen, ¿no? Debió coincidir, aparte el cambio de dibujante, también con un cambio de guionista. No, cuando estabas en la serie, cuando llegas a Blue Beetle, en realidad Kate Giffen ya no estaba, te tocó trabajar con John Rogers, me parece que se llamaba. Sí, trabajaba con John Rogers, porque cuando empecé a trabajar en el libro, yo dibujé creo que 5 páginas con su guión, porque él salió en la edición que yo empecé. Se quedó solamente el otro guionista, que era John Rogers, pero él muy bueno también. Trabajamos juntos por, no sé, 10 ediciones, 20 ediciones, algo así, no me recuerdo, pero por mucho tiempo. Y bueno, además sí que les debió gustar tu trabajo, porque ya desde casi el primer momento también te dejan encargarte de las portadas. Luego ya irías haciendo de portadista con relativa frecuencia en otros títulos, incluso en títulos en los que solo hacías la portada, el interior correspondía a otros artistas. Y lo primero que también sorprende es que, bueno, ¿no? Si es una recomendación, te dejan esa serie, entras dibujante regular y ya estás una larga etapa en la colección. ¿Tuviste algún problema para cumplir las fechas de entrega? O bueno, ya el ritmo no te costó demasiado. Yo salí porque estaba 3 años, estaba cansado de hacer, por 2 motivos. El otro es que la revista tenía una buenísima crítica, pero vendía muy mal, estaba por ser cancelada también. Entonces yo quería salir de alguna manera, los pedí para hacer otra cosa porque no quería. Estaba un poco preocupado de que los fans pensasen que yo solo podría hacer personajes juveniles. Creo que DC al principio quería que yo hiciese solamente personajes juveniles, porque me ofrecieron para hacer Teen Titans, Robin, y no quería hacer otra cosa. No porque no me gusta, porque me gusta, pero no quería hacer un después del otro, el otro porque lo haría para todo, por siempre, y quería cambiar los estilos de todo. Ayer nos comentaba precisamente Ángel Uzueta, que está por la sala, algo parecido, ¿no? Que él en un momento determinado había hecho Young Justice, Impulso, Flash, y parecía como que le querían volver a dar impulso. Parece ser que, bueno, en esa época era relativamente frecuente por parte del editor tirar un poco por lo fácil y encasillar al autor, ¿no? ¿Tú crees que esto es un poco así? ¿Tú has tenido suerte ahora o que ya está cambiando y ya sucede un poquito menos este encasillamiento tan directo del autor con el estilo? Creo que es una cosa que el autor tiene que hacer. Es muy más fácil para el editor ver que dibuja muy bien juveniles. Y van a poner siempre en números juveniles, porque es lo que saben que pueden hacer. Pero si no les muestra que puede hacer algo distinto, ellos no están interesados en llamar para cosas distintas. El trabajo del dibujante es mostrar que tienes más opciones. Y sales de Blue Beetle, pero tienes contrato en exclusiva en DC, sí. Y pasas a otra cabecera donde tratas de hacer
un estilo, quizás se nota que es un acabado diferente, ¿no? Era precisamente, ahora entiendo, intentando desmarcarte de ese estilo un poco más cartoon. Pero a lo largo de los años luego veremos otros ejemplos, y no solo de series hechas para el mercado americano o lo que vimos antes del mercado egipcio, sino material de producción propia que haces en Brasil, donde muestras estilos muy diferentes, ¿no? Claro. En realidad es un autor tremendamente versátil. Sí, el trabajo que estaba haciendo al mismo tiempo que Blue Beetle en Brasil era Mundo Urbano, que no sé si al mismo tiempo que Blue Beetle o Superman Batman, pero más o menos. Que fueron algunas ediciones independientes que hice con otros dos amigos. Y el estilo era un poco más sucio, más como me gusta de hacer. Blue Beetle yo comprendía que era una cosa más juvenil, para un público un poco más juvenil. Intentaba hacer una cosa un poco más limpia, más cartoon, no porque me pedían, pero porque yo pienso que era una cosa que servía más para el libro. Pero Mundo Urbano es un libro un poco más dark, un poco más, no sé decir, más, no policial, pero no sé, un poco más para adultos. Y creía que el estilo de Mundo Urbano para mí era más fácil de hacer, a mí me gustaba más y era lo que quería hacer. Porque cuando percibí que superhéroes no era tanto lo que quería hacer como historias un poco más densas. Y el editor Will Dennis vio esas páginas de Mundo Urbano y le gustó mucho. Cuando lo conocí, él dice que cuando tenía algún tiempo me gustaría trabajar contigo. Yo le dije lo mismo. Y él dice que iba a procurar alguna cosa para mí hacer en Vértigo. Will Dennis, para que no sabe, el editor de Sin Balas y otro, como no sé, el editor más grande de Vértigo. Hablamos antes de que desde el principio tuviste la suerte de que te dejaran encargarte con frecuencia de las portadas de las series en las que has estado como dibujante interior, e incluso de portadas, luego veremos bastantes ejemplos de ello, de series dibujadas por otros autores, ¿no? Y más allá, ya no solo de que sea una ilustración, condensar un poco la esencia de un determinado TVO en una imagen, pues que transmita las sensaciones que vas a encontrar dentro, que cuente pero no cuente demasiado, es bastante más difícil. Siempre me ha parecido que los grandes portadistas jugaban con esos elementos de una manera bastante particular. Cuéntanos cómo es tu proceso para hacer la portada. Por lo general, en American Vampire sé que sí, pero cuando eran TVOs de, digamos, las series regulares de DC, solías saber qué había en el interior cuando no lo dibujas tú. Cuéntanos un poquito tu proceso como portadista. Creo que la primera cosa es ver cuál es el público de la publicación. Si estoy haciendo una portada de superhéroes, voy a intentar hacer alguna cosa que este público va a asimilar mejor. Pero como estoy haciendo más cosas para Vértigo, para un público un poco más adulto, intento siempre usar elementos de design para transformar la portada a algo más que me interesa más, y algo más gráfico que solamente una imagen muy bien colorida. Para American Vampire, una cosa que estoy haciendo mucho, creo que los lectores están gustando más. No sé, creo que... Y bueno, luego lo veremos, has pasado por varias colecciones y bueno, decías que Blue Beetle era una serie, que era un personaje que estaba bien, la crítica muy bien, las ventas bajas, y de repente caes en Superman Batman, ¿no? Que son dos iconos de la compañía, que en teoría tienen un público
mucho más fidelizado y que captan mucho más la atención, ¿no? En el desarrollo profesional de un artista a mí siempre me ha parecido bastante oportuno, o yo creo que igual pensaría distinto, ¿no?, de estar en la situación, pero que poder estar una larga temporada en un personaje, no digamos menor, pero sí en el que hay más libertad, notaste mucha más supervisión o mucha más inquietud y responsabilidad por estar en dos de los juguetes preferidos de la compañía. Sí, creo que sí. La cosa buena es que tiene la oportunidad de, así como era una publicación más grande, y con los dos personajes más grandes de la compañía, pude también tener un poco de más control creativo de la publicación. Era muy amigo de los guionistas, entonces había mucho cambio de ideas para las historias y pude elegir los coloristas, que es una cosa que me gusta. No me gustaban los colores de Blue Beetle tanto. Y para Superman Batman tenía un colorista que me agradaba un poco más, pero no sé, no era algo que me asustó por hacer, era algo que quería tanto hacer, sentía que estaba listo para hacer. Y bueno, hablamos también otro poco de este tipo de proyectos. Has traído originales que la gente ha ido viendo estos días y podrá ver durante el resto de tu estancia en Avilés, en el que bueno, se ve que tanto cuando es un blanco y negro más puro, que domina muy bien la mancha de negro, como por ejemplo en American Vampire, que juegas con las aguadas y el fondo sobre el que luego se colorea, tratas de tener bastante control hasta la medida de lo que puedes en el resultado final, ¿no? Últimamente pues hay una serie de títulos en Vértigo, como comentaba a lo mejor Guerra el año pasado cuando hablaba de Scalped, o como comentaba Rizzo, a razón de 100 balas, en las que a lo mejor el color no sería tan necesario en la industria la que lo demanda, pero que a lo mejor no sería tan necesario. Parece ser que quizás American Vampire está un poquito viendo el resultado final de tus páginas en un límite. ¿Tú cómo lo verías más idóneo? Sí, creo que en American Vampire es lo mismo, porque tengo un poco más de control porque pude elegir el colorista que más me gustaba en la industria, que es Dave McKee, creo que es un genio. Pero siempre a cada arco tenemos una discusión con todos, con el guionista, con el editor, con el colorista, todo para definir cuál va a ser la cara del arco, cómo va a ser el estilo de color, el estilo de dibujo. Creo que hay una preocupación de todos por hacer una cosa visualmente muy nueva cada vez. Y no sé, a mí me gusta el resultado de la publicación casi que toda vez. Pero sé que Rizzo no le gustaba tanto, pero creo que no había tanta influencia de Rizzo en la color, por ejemplo. No eligió el colorista o cosas así. Bueno, estamos viendo ahora estos anuncios promocionales de Cabaret, ¿no?, de Mundo Urbano. Háblanos un poquito más de este proyecto que tienes, estas historias. Claro. Mundo Urbano es un proyecto que tengo con dos dibujantes de Brasil, Mateo Santoloco y Eduardo Medeiros, que tienen estilos muy distintos de lo que tengo. La idea era hacer una historia con muchos personajes distintos, pero con que todas las historias se cruzaban, y mostrando todos los puntos de vista, y usando la cosa de los estilos distintos para mostrar o mejor punto de vista posible con los estilos. No sé si fue claro, pero y sí, fue un proyecto muy interesante porque nosotros todos tuvimos la oportunidad de escribir y dibujar todo de una manera muy diferente
lo que se hace en el mercado americano. Con Santo Loco viste así colaborando y trabajando. Sí. Con Medeiros, ¿qué pasó? Porque le perdimos. No, también, no. ¿Qué pasa? Que nosotros teníamos un estudio colectivo donde Mateos trabajaba junto, pero Eduardo trabajaba en casa. Entonces, y como Mateos tiene un estilo un poco más parecido con el mercado americano que Eduardo, que es muy cartoon, hubo la oportunidad de llamar Mateos para hacer algunas ediciones de American Vampire también. Y ese tipo de ilustraciones como la que estamos viendo, que esa parte había sido exactamente para el mismo proyecto. Sí, para el mundo urbano también. Hay un número del que yo creo que estará a punto también de aparecer las imágenes, que yo tengo la sensación de que disfrutaste mucho, igual fue todo lo contrario. Y bueno, cuando uno dentro de una determinada serie puede jugar con un estilo diferente, pues suele ayudar a romper la rutina y se encuentra más cómodo, ¿no? Y es este número en el que tuviste que hacer las versiones diminutas y cabezonas de los personajes de DC. Cuéntame si fue así, si gracias a eso pudiste disfrutar el número especialmente, o si al contrario, como estabas tratando de salir, como decías, de esa imagen de autor juvenil. Un poco. Sí, yo quería salir de la imagen de autor juvenil, pero la historia que me eligieron para hacer era mucho más juvenil que de costumbre. Pero yo solo quería hacer algunas cosas distintas. Mismo no siendo lo que quería hacer, fue una buena oportunidad y me gustó mucho hacer los personajecitos, y especialmente las personas le gustaron mucho también, tanto que hicimos algunos sketches de los personajes acá. Pero creo que fue importante porque la historia era buena y era muy divertida. El estilo sirvió muy bien a la historia, que es lo que me gusta más. No hacer solamente cosas dark, o solamente cosas adultas, o solamente cosas juveniles, pero poder hacer cualquier tipo de historia. A lo largo de estos 16 años, un autor que muchos dibujantes que han trabajado con él dicen que a la hora de entregar los guiones les ha sorprendido muy para bien, es Chuck Dixon, ¿no? Un profesional de toda la vida de Chuck Dixon. Bueno, que hiciste el especial de Robin Spoiler. Tú que ya has trabajado con un montón de dibujantes, de guionistas, perdón, ¿suscribes esta teoría? ¿Te pareció particularmente bueno a la hora de presentarte el guión y de facilitarte el trabajo, o no especialmente? Sí, yo no tuve ningún contacto directo con él, pero sí, el guión creo que no era malo, no era tan bueno también. Pero sí, fue bueno porque tuve mucha libertad para hacer los personajes como quería, y sí, me gustó hacer, sí. Bueno, aprovechando que vemos esta imagen, aunque no tenga nada que ver, me he acordado de Bernet, que va a ser pronto un arco argumental de American Vampire, y que tengo entendido que es uno de tus autores preferidos, ¿no? Sí. A lo largo de estos años, viendo tu blog, viendo comentarios que has hecho aquí y allá, una de las cosas que me agrada particularmente es ver que tú consideras, como es lógico, completamente, muy tuya, ¿no? Lo que es American Vampire, quieres estar ahí con la serie. El que alguien a quien admiras tanto juegue con un hijo tuyo, como podríamos decir que es la serie American Vampire, debe ser especialmente agradable, ¿no? Sí, para mí tener un dibujante como Bernet o Daniel Zezé o Sean Murphy haciendo los personajes que yo co-creé, es un gran honor seguramente. Pero es una cosa que estoy siempre conversando con el editor, que
para él es muy importante tener una continuidad con el dibujante. Concuerdo con él. No me gustan historias donde hay muchos cambios de artistas. Entonces, pero yo también no puedo hacer todas las decisiones porque no es humanamente posible. Entonces, vamos a tener algunas decisiones hechas por otras personas que sean mejores que yo. Entonces, tenemos que llamar, sí, Vernet, Sean Murphy y todos los grandes maestros que podemos. Y bueno, podemos pasar ya a American Vampire mientras vamos viendo diapositivas de otros trabajos importantes que ha realizado. Y bueno, es un poco, en cierta manera, el rescatar la esencia o recuperar al vampiro para, como la idea de monstruo, ¿no? Digamos que había perdido en cierta manera su esencia de terror y los vampiros pasaron a ser unas criaturas de las que las chicas podían poner su foto en la carpeta, ¿no? Entonces, claro, el terreno como monstruo ya estaba perdido. Quizás en cómic un poco Steve Niles con 30 días de oscuridad ya había intentado recuperar el vampiro como icono del terror, del horror, y para ir un poco más allá, qué mejor que una serie que no solo recuperara de esta manera el vampiro, sino que además intentara de reinventarlo con una nueva clase de vampiro. Y para ello, además del nombre de Scott Snyder y de Rafael Albuquerque, en el primer argumental estaba también el nombre como aval, la garantía de calidad de uno de los maestros indiscutibles del género del terror, como es Stephen King, ¿no? La primera pregunta es bastante obvia, ¿no? ¿Hasta qué punto el papel de Stephen King en la creación de la serie fue mucho, fue poco, no fue nada, puso el nombre, lo hizo todo? Cuéntanos un poco. Su participación, nosotros decimos que él es como el padrino de la serie, porque la gran idea de American Vampire veo de Scott, y él presentó a Steven para que pudiese hacer un quote, una frase, recomendando el libro o algo así, pero le gustó mucho la idea y preguntó por Scott si podría hacer una edición con la historia de Skinner, una historia suelta de Skinner. Scott seguramente dice sí, pero cuando comenzó a escribir, como no tenía mucha intimidad con la media de cómic, es la primera vez que escribía un cómic. Se quedó por ser muchas cosas, mucha información para una edición, y una edición se transformó en 5. Pero claro, toda la creación es de Scott, podemos decir, pero creo que todo el tono de la personalidad de Skinner veo de Stephen, y seguramente una contribución muy importante para la serie, que es una cosa que estamos usando hasta ahora por todo, y vamos a usar por toda la serie hasta el final. Y Scott, ¿o tú llegaste a tener un contacto así directo, muy directo con él? ¿Habéis coincidido? Él decías que fue el padrino, participó en la promoción directa de la obra en persona. Yo no conocí él personalmente, pero Scott sí conoce. Cambiábamos todos emails, porque yo vivo en Brasil, ellos en Estados Unidos, seguramente hay un poco más de dificultad, pero él siempre muy amable, y sí, participó mucho de la creación de la cosa toda, opinaba en los designs y todo, estaba engajado en la producción. Sí. Skinner y el resto de personajes sin duda son fruto de un trabajo de tiempo, de un trabajo de ajustes, sobre todo siendo 3 personas. Claro. Cuéntanos un poco cómo cambió Skinner desde los primeros diseños hasta lo que hemos podido ver. Skinner creo que es el único personaje que nació y listo, porque el primer dibujo que hice de Skinner es lo que está en la publicación, que él con
sí, listo. El primer dibujo fue aprobado. Pearl cambió un poquito, pero estaba todo la también. Pero Henry se cambió mucho. Jim Book se cambió mucho también. Y creo que nosotros empezamos a hacer en agosto de 2009. El primer número de American Vampire salió en marzo de 2010. Entonces, hay algunos meses solamente criando. Tuve que hacer de nuevo algunas páginas, cambiar muchas cosas. Fue se empezó muy difícil, pero después encontramos una manera de que todo gustaba y todo. Ya están trabajo de equipo que aparte de dibujar los guiones Scott también aportas ideas para la trama, también colaboras tú también en la parte de creación de las historias, o solo Scott guioniza y tú dibujas. Normalmente las cosas todas ven de Scott, pero cuando nos encontramos por la primera vez en San Diego del año pasado, hubo una buenísima colaboración de cambiar ideas y todo personalmente, mucho más que por email. Entonces, muchas ideas de guión, de historia, vieron de estas conversas, de estas charlas conmigo y con Mark. Entonces, creo que sí, hay una participación de él en el arte, mi participación en el guión, todo hacen todo juntos de una cierta manera. Dijiste hace tiempo en una entrevista que, bueno, eso, aunque habías trabajado con muchos guionistas y muchos de ellos muy buenos, que con el que más a gusto te había sentido hasta ahora es con Scott, ¿no? Sí. En que, aparte de esta colaboración, porque en realidad lleváis bastantes números, pero hay otras series y con otros guionistas en los que estuviste incluso más números todavía, ¿no? ¿Cuál crees que es para ti lo que hace tan especial a Scott como guionista? No sé decir, creo que lo que más me gusta la historia, la trama. Yo tengo una cosa que yo no puedo leer las historietas que hago porque fue muy intenso hacer el dibujo. Puedo leer, claro, el guión, pero cuando voy a intentar leer la publicación es muy raro, porque no estoy concentrado en la historia, estoy concentrado en cómo fue hacerla. La única cosa que consigo leer es American Vampire, porque los diálogos son tan buenos, la historia es tan buena que consigue tirar de la idea del proceso y me hacer para la historia como un lector. Creo que por eso que me gusta tanto. Recordad que va quedando muy poquito tiempo de charla y se os va a pasar la oportunidad de hacerle preguntas a Rafael. Así que yo ya sabéis que podría estar 2 horas hablando con él, pero luego diréis, estuve allí y no le pregunté nada. Bueno, mientras vencéis esta timidez, aprovecho para saber una de las grandes ventajas de American Vampire, ya no solo lo que hablábamos antes de rescatar el vampiro como icono de terror, sino además es el hecho de que te puede mostrar a través de la vida eterna del vampiro distintos momentos de la historia, ¿no? En este caso de la historia americana, en distintas ciudades, en distintas épocas. En el primer arco argumental fue Los Ángeles de los años 20, aunque había flashbacks a otras épocas. En el segundo arco argumental fue la ciudad de Las Vegas, en el 36. Es la primera vez al ser escenarios reales, en unas épocas reales, en las que tuviste que enfrentarte a una documentación que lo hiciera verosímil, ¿no? Háblame un poquito de este trabajo de documentación en la parte gráfica y si te fue algo agradable o por el contrario te resultó un poco trabajoso. Agradable, sí, porque me gusta hacer un trabajo más realista. Este fue el primer dibujo que hice de Skinner, el primerísimo. Pero muchas cosas Scott pesquisó mucho más cosas que yo, puedo decir.
Entonces, cada guión, él me envía como que otro guión solo de referencias. Pero hay mucha pesquisa que yo hago también, porque no es solamente los autos o las vestimentas, pero hay algunas cosas de los hábitos de las personas también. Intento leer un poco de los libros que hablan de la época o comprar otros libros con muchas fotografías para saber cómo se movían o saber cómo eran los hábitos. Y me gusta hacer esto, pero sí es muy trabajoso. No sé, creo que esto. Y en el primer documental se te ve acomodándote a la serie, haciendo una narrativa en algunos momentos un poco más, claro, una serie muy distinta, ¿no? Más conservadora, aunque las escenas de acción se rompían la viñeta que en los TVOs de superhéroes que habéis hecho anteriormente. Y yo creo que también fue como un poco un periodo de ajuste, brillante pero de ajuste, pero que es a partir del segundo arco argumental cuando de verdad te sueltas y se nota un gran salto, ¿no? ¿Fue cuando ya empezaste a sentirte particularmente cómodo en la serie o ya desde el principio? Sí, en el segundo tomo. Sí. Creo que la primera edición de American Vampire fue un poco difícil de hacer porque estaba ajustando el estilo, los guiones no estaban muy listos también, había muchos cambios de cosas. Esta página, algunas páginas tuve que hacer muchas veces, más de una vez. Muchos cuadros se cambiaron también, pero creo que en la segunda edición ya la narrativa está un poco más fluida y seguramente para, no sé, en la tercera o cuarta estoy muy confortable haciendo. Y bueno, ya has dicho varias veces que tu idea es estar con American Vampire hasta el final, o por lo menos el tiempo que ya has mencionado hasta el final, ¿no? En teoría, ¿habéis decidido que la serie va a tener un número determinado de ejemplares o no le habéis puesto un número, pero sí sabéis que va a tener un final en un momento? Nosotros sabemos cuál va a ser el final, pero no sabemos cuándo. Porque esto depende de las ventas, depende de cuánto... Seguramente la historia va hasta los días de hoy. No vamos a ser vampiros en el futuro o algo así. Pero... Y sabemos cómo va a quedar al final. Pero... puede ser, no sé, 50, 100 ediciones, no sé. Y bueno, decías que aquí habéis podido elegir al florista, que lo tienes al lado. ¿Eres muy pesado con él? ¿Le cambia eso o ya te tiene muy...? ¿Sabe que lo primero tomo y lo segundo... El primero tomo sí me enviaron la prueba de color. Pedía para cambiar una otra cosa. Algunas le cambiaba, otras no. Para el segundo tomo yo estaba un poco... No me enviaba más nada porque pedía muchos cambios. Y para el tercer tomo, no sé qué aconteció, pero se empezó a hacer algo buenísimo que no había nada a cambiar. Estaba muy bueno. No sé ahora para el cuarto tomo. Y bueno, en este espacio de tiempo en el que Vernet va a coger la serie, este arco argumental, ¿tú vas a aprovechar un poco para adelantar trabajo, para descansar, o vas a aprovechar para hacer algún proyecto un poco distinto y corto? No, voy a adelantar un poco American Vampire y estoy haciendo para un sitio en Brasil llamado IC, un proyecto que estoy haciendo el guión también, la color, todo, un proyecto llamado 28, que no va a ser una historia muy grande, creo una graphic novel o algo así. Pero en el sitio hay una página por semana. Entonces voy a hacer por 6 meses que algo como 24 páginas. Pero yo tengo la idea de continuar haciendo en el sitio o no. Pero es todo lo que estoy haciendo, más lo que puedo hacer. Bueno, pues yo creo que tampoco quiero preguntarle por el arco tercero y cuarto ni demasiado por la historia porque hay que leerla, o sea, no podéis estar viendo imágenes, ya hemos procurado que no sean tampoco demasiado reveladoras de la historia, que siempre es un poco inevitable, pero hacer el menos spoiler posible. Pero está muy bien que hablemos con Rafael y de sus TVOs, pero
pero nada mejor que leerlos, comprarlos y disfrutarlos, ¿no? Como hemos disfrutado, la verdad que esta hora que hemos estado con Rafael, esta es su primera visita a Avilés, a las jornadas, y bueno, la verdad que agradecerle mucho también. Me parece que es un ejercicio, no sé si de responsabilidad, valentía o de buen juicio, pero desde luego un ejercicio muy sano, el del autor, que lejos también de quedarse, él decía que para el editor es muy fácil, y es cierto, saber, este dibujante hace bien esto, lo voy a poder siempre hacer esto. Pero también podría decirse que al autor en un momento determinado le podría ser fácil, yo ya hago bien esto, bueno, me pagan, sigo haciendo esto, ¿no? Así que nos encanta que los autores quieran hacer más cosas, quieran hacer cosas distintas, quieran mostrarnos un amplio abanico de estilos, de formas de contar, de temas que tratar, porque nosotros queremos leer historias muy distintas y nos gusta que los autores que seguimos nos las ofrezcan, ¿no? Ahora mismo, como pasa siempre, por un lado está esa sensación entre que American Vampire ha de tener un final, y como cuando uno lee un buen libro, pues le da pena cuando se vaya a acabar. Sabemos que de momento ese final está lejos, pero por otro lado ese final es el que le dará sentido un poco a todo y dejará que Rafael pues también pueda hacer otras cosas estupendas que también seguiremos leyendo, ¿no? Poco más, él estará dispuesto, encantado seguro, de enseñaros su trabajo directo en los originales que ha traído. Y yo quería, en vuestro nombre y en el nuestro, por supuesto, darle la figurita que este año, en edición limitada realizada por Marco Navas, se lleva a cada uno de nuestros autores invitados. En este caso el personaje es el Phantom, el hombre enmascarado, ganó Ángel esta vez, es obvio, y que quería entregarle y darle las gracias por estar con nosotros y hacerle entregar también este fuerte aplauso. Muchas gracias a vos.